En esta segunda semana de septiembre del 2020 empieza el nuevo curso político y coincidiendo con este inicio, el presidente del gobierno Pedro Sánchez fue el invitado especial del estreno de La Hora de la 1, el nuevo programa matinal que conduce la catalana Mónica López, una entrevista excesivamente fácil para el presidente, una ensabonada. Sería ese seguramente el término calificativo, el de enjabonada, que utilizaría el crítico de televisión Ferran Monegal para definir esa conversación. Muy pocas preguntas incómodas, escasas repreguntas y un tono demasiado cordial. Una breve autocrítica por parte de Sánchez sobre la gestión de la pandemia y pocos titulares destacables. A su vez comienza el año judicial con unas declaraciones espléndidas por parte del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, calificando como seria anomalía el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y autocitándose que un año antes ya había realizado un discurso de despedida, ya que su mandato está finiquitado desde hace un par de años. Y minutos antes, en la citada entrevista del presidente Sánchez, nos ofrece el gran titular de la mañana refiriéndose precisamente a la falta de consenso para renovar el Poder Judicial, revelando que en agosto los equipos del Partido Popular y del Partido Socialista habían llegado a un acuerdo prácticamente del 99% para la renovación de distintos órganos, pero ese acuerdo se torció después de la crítica que el vicepresidente Pablo Iglesias le profirió al rey emérito después de su huida o su espantada a tierras árabes este verano. El Partido Popular decidió entonces romper ese acuerdo y bloquear cualquier renovación. Pedro Sánchez critica seriamente al líder de la oposición, puntualizando que si Pablo Casado es acérrimo defensor de la Constitución española, debería aplicárselo a él mismo y llegar a un acuerdo para renovar, por ejemplo, el Poder Judicial, reprimienda que el propio Lesmes hace en su discurso, recordando que la Carta Magna fija en 5 años la duración del mandato de cada consejo y ya van 7. Sería el momento de dejar rencillas y declaraciones partidistas aparte, pero para que, como algunos dicen, remar juntos por el país, renovar el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y los órganos de Radio y Televisión Española y, como no, llegar a un consenso para aprobar unos presupuestos que se presentan complicados, pero que son totalmente necesarios para la denominada reconstrucción pospandemia y que se prevé difícil y compleja, pero que lo sería aún más sin un acuerdo de presupuestos. Pero realmente es más fácil bloquearlo todo y calificar al gobierno como traidor a la patria cuando acabe pactando con los vascos y los catalanes para aprobar unas próximas cuentas para los próximos años. Y hablando de catalanes, no podía faltar el tema catalán en una entrevista, aunque se pasó por el demasiado de puntillas, ya que es bien sabido que la defensa de lo catalán es una pérdida de votos, pero el presidente alega esa defensa al acuerdo del gobierno con Unidas Podemos y asegura que se mantiene en el compromiso de actualizar y modernizar y revisar vía modificación del Código Penal los delitos de sedición, lo que rebajaría las penas a los condenados por el procés y a su vez también rebajaría la tensión entre el Estado central y la nación histórica catalana. Además, el presidente ha anunciado que tenía previsto hablar en los próximos días con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cosa que hizo ese mismo día. Lo llamó ese mismo día para convocar la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán, que solo se han reunido, recordamos, una vez, y fue en febrero, antes de que estallara la pandemia por el coronavirus, y el posterior estado de alarma con su consecuente y olvidado ya por muchos confinamiento del que se decía que saldría una sociedad mejor, una sociedad más empática, pero que se ha demostrado, al menos por algunos, que continuamos siendo la misma sociedad mediterránea, la misma sociedad cómoda y egoísta, que solo piensa en sí misma y al mismo tiempo hipócrita, que tal parece que solo salía a los balcones a las 8 de la tarde para que la vecina del quinto comprobara que estaban allí aplaudiendo y para poco más. La fusión entre Bankia y CaixaBank ha estado encima de la mesa durante parte de la entrevista, pero tras una mínima insistencia y un par de repreguntas por parte de la periodista Mónica López, el presidente no ha aclarado si la población española va a recuperar los 22.000
millones de euros que el Estado pagó para evitar la quiebra de Bankia durante la crisis financiera de la pasada década, 22.000 millones de euros. Parece que esa minucia de millones no son importantes para los españoles, porque a esa misma hora se estrenaba en Telecinco la nueva temporada del matinal de la televisión de Fuencarral, y a la gente, en Twitter al menos, estaba más preocupada del nuevo peinado de la periodista y de los presuntos arreglos estéticos de Ana Rosa Quintana. Estaban más preocupados, como digo, de todo eso que de la entrevista que el presidente del gobierno estaba realizando en la televisión pública. Muchos me dirán que las redes sociales no son un reflejo de la sociedad, y tal vez tienen razón, porque a veces pienso que es la sociedad la que es un fiel reflejo de las redes sociales. Soy Isaac Pecino y esta es simplemente mi opinión. Hasta el próximo vídeo.